Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en vivo. En este domingo estamos pendientes de lo que está ocurriendo en varias organizaciones, pero también muy preocupados por el país, muy preocupados por este país. Siguen las masacres, la inseguridad es latente, la preocupación de la ciudadanía es enorme alrededor de este tema y por supuesto la situación económica, la del empleo, no ha mejorado para nada. El día de ayer, antes de ayer, veíamos incluso el viernes exactamente, veíamos largas colas en Quito, en el Parque de la Carolina, de miles de personas buscando empleo. Eso que se ve, que se nota, es una norma en este país, se ha naturalizado que el desempleo siga latente y pues las circunstancias sigan de la misma manera. Por eso queremos abordar lo que ya para mucha gente constituye una esperanza. Las próximas elecciones serán una esperanza, sí, pero para resolver los problemas, no para agudizarnos ni para seguir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en medio de todo esto, por supuesto, también está latente la posibilidad de un acuerdo político entre las fuerzas progresistas que han sido desplazadas durante 7 años por el neoliberalismo y por los conductores de este país, de empresarios banqueros que ya sabemos para dónde apuntan. Por eso queremos conversar esta noche con una de las nominadas a la candidatura de la vicepresidencia de la República, Verónica Silva. ¿Qué tal, Verito? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Querido Orlando, de verdad me da mucho gusto estar aquí. Creo que este es un proyecto que sigue creciendo porque invitas a muchas voces y bueno, nos sentimos identificados con esto. Muchas gracias. A ver, de entrada te preguntaría, ¿por qué quieres ser vicepresidenta de la República del Ecuador? ¿Qué te anima? ¿Desde dónde sale eso? ¿Qué hay en la esencia de esa postulación? Bueno, la esencia de la postulación, yo creo que es la voz de muchas personas, la voz de muchas organizaciones, ¿no?, que hemos venido trabajando muchísimo tiempo por lograr lo que acabas de decir, un proyecto de unidad, un proyecto patriótico, democrático, que se base en nuestra Constitución y que de una vez por todas le pongamos un alto, sí, a este proyecto oligárquico que está acabando con la paz, con la vida de miles de ecuatorianos y ecuatorianas. Ese es el objetivo. Como te digo, mi candidatura podría ser la candidatura de muchas más, de muchos más. No es cuestión de nombres, como lo has dicho en este momento, es cuestión de pensar en el país y en el Ecuador. Y si para eso estamos, pues vamos a darle duro y trabajar. ¿Con Pedro Granja? ¿Por qué no con otros candidatos que están en la palestra también en este momento? ¿Por qué con él? Pues no, tú sabes que en nuestro país las opciones políticas, electorales, pues realmente se van construyendo también en la medida de que se dan acuerdos políticos. El Partido Socialista ha sido, yo digo, ha estado muy abierto en estas elecciones por abrir precisamente los diálogos a la unidad con varios sectores. Nosotros, desde la plataforma Somos Patria, conversamos con todas las fuerzas de izquierda, conversamos con las fuerzas del progresismo, con el centro, y te digo que quienes nos abrieron las puertas, la posibilidad de un acuerdo político fue el Partido Socialista, que desde aquí le damos muchas gracias porque tú sabes que en nuestro país los partidos políticos tienen dueños, ¿sí? Y a veces esos dueños aceptan a unos y a otros no. ¿Y quién es el dueño del Partido Socialista en este caso? No, te digo, en este momento creo que el Partido Socialista está haciendo un esfuerzo por ampliar este llamamiento a la unidad y nos ha llamado como plataforma Somos Patria un acuerdo democrático, te digo, y con claros visos de llegar no solamente a un acuerdo con fuerzas electorales políticas como lo hemos visto en estas últimas semanas, sino también con organizaciones sociales. Pero cuando hablamos de dueños de partidos, por ejemplo, cualquier persona mal pensada, como somos los periodistas a veces, podríamos pensar que el dueño del Partido Socialista es el señor Enrique Ayala Mora, que no precisamente ha tenido en las últimas, quizás incluso 2 décadas,
un comportamiento tan de izquierda ni tan progresista, sino que ha estado aliado, pensando incluso en desestabilizar gobiernos y demás, como lo demostraron en octubre del 2019. Entonces, aliarse con el partido de Enrique Ayala Mora. No, yo creo que es aliarse con el Partido Socialista, que está llamando a una renovación de sus cuadros. El presidente, como sabes, es Gustavo Vallejo, y creo que es una persona que le está apostando también a los cuadros nuevos y jóvenes, que ganó unas elecciones, ¿sí?, y precisamente le ganó las elecciones a Enrique Ayala Mora. Así que cuando hablamos de dueños de partidos, creo que también hay que ver qué está pasando al interno de esos partidos. Hay expresiones democráticas, hay elecciones internas, y bueno, como en todos los partidos hay disputas, y creo que ahora la disputa interna ha permitido que también entremos nuevas personas, y vamos a ver qué pasa estas elecciones. Claro que sí. ¿No? Entonces, pensando en esa lógica, ¿por qué después de la nominación del Partido Socialista, de Revolución Ciudadana, de Centro Democrático, en general, bueno, no voy a enumerar todos, pero hay una posibilidad de seguir construyendo la alianza, ¿verdad? Claro, esta posibilidad sí, de construir la alianza podría determinar, por ejemplo, que declinen de la candidatura Pedro o tú. ¿Eso es posible? Sí, ¿O por el contrario, sí, que se unan a la candidatura de ustedes? Mira, ahorita todo es posible, ¿no? Aún estamos en los tiempos límites para que se cierren las primarias. Bueno, las primarias de todos los partidos ya se cerraron el día de ayer. También el Partido Socialista celebró sus primarias, estuve presente. Hay candidaturas en todas las provincias, ¿no? Algo muy interesante, y que te digo, presencié, ¿no?, incluso gente de organizaciones sociales de nuestra organización presentes como candidatos en varias provincias, que es algo interesante, ¿no?, que hagan este llamamiento de verdad amplio a la ciudadanía. Pero bueno, ahora viene el proceso de alianzas y vamos a ver, tanto Pedro Granja, mi persona y el mismo partido están abiertos a que esas alianzas se dé en aras de un proyecto, como te digo, patriótico, democrático, que nos dé la paz que necesitamos los ecuatorianos. Pero, y si para eso hay que declinar candidaturas, claro que sí. Pero Pedro Granja ha dicho que, por ejemplo, la alianza con la Revolución Ciudadana no sería factible, lo dijo delante tuyo, estaba en una rueda de prensa. ¿Por qué excluir a la Revolución Ciudadana de esa posibilidad de alianza? Bueno, ahora se están conversando, ¿no? Sí, Dito, hay temas como Pedro lo señalaba. Es importante recalcar que el extractivismo no puede ser más un proyecto de país, no puede ser más un proyecto donde se sustente la economía de un país como el Ecuador, que es tan rico en otras áreas. No Pero esa podemos es la razón para no justificar una alianza con la Revolución Ciudadana. En este momento, eso Pedro lo ha puesto sobre la mesa, sí, como te digo, nosotros tenemos un acuerdo político con Pedro, lo hemos conversado, y sí, en este proceso se puede llegar a conversar en función de este proyecto que te digo, patriótico, democrático. Pedro mismo lo dijo en esa rueda de prensa, estoy dispuesto a declinar mi candidatura. Pero bueno, por el momento tenemos candidaturas, veamos si nos permiten que estas candidaturas vayan en pie, y estaremos donde la responsabilidad también de los ecuatorianos nos pongan a ejercer. Ya, pero entonces sí es posible tener una alianza con la Revolución Ciudadana si se llegan a acuerdos mínimos sobre, por ejemplo, el tema del extractivismo. Sí, si se llegan a acuerdos mínimos. Yo voy a decir una cosa que no será políticamente correcta para hablar, pero dentro de la Revolución Ciudadana también hay posturas sobre el extractivismo. Hay gente que dice sí al extractivismo, otros que dicen que una transición hacia el no extractivismo, y otros que dicen eso va a tomar su tiempo, etcétera. Es decir, no es que hay una sola voz ahí tampoco, es decir, no creo que sea el problema fundamental. ¿Qué impediría, desde tu perspectiva, una alianza con la Revolución Ciudadana y otras organizaciones para, lo que decía al principio, derrotar al neoliberalismo? Mira, va a ser mi opinión personal, ¿no? Porque el Partido Socialista no tiene también su postura. Yo creo que a veces lo que impide es poner a la política enfrente, ¿no? Y a veces pues tenemos más nuestra línea de partido, nuestras aspiraciones personales, y no nos permite eso, pues ver lo que realmente el Ecuador ahora necesita. Yo lo que creo es que, si bien un partido tan importante, ¿no?, con un electorado importante como es la Revolución Ciudadana, ha participado en ya 2 ocasiones y le falta ese poquito para ganar, hemos visto que por más esfuerzos, ¿no?, ahí hemos estado, a pesar de no ser parte de la Revolución Ciudadana, hemos estado apoyando en la segunda vuelta, estuvimos apoyando a Andrés Arauz, estuvimos apoyando a Luisa, pero algo falta, Orlando. ¿Qué falta para que una apuesta que se representa al progresismo no gane? Quizás no es una alianza con los sectores de izquierda,
izquierda, que estamos pidiendo cambios más profundos, que estamos pidiendo enfrentarnos de verdad a esta política neoliberal que está matando a los ecuatorianos. Entonces yo digo, desde mi punto de vista, reitero, ¿no será que en este momento el Ecuador también necesita bajar un poquito la guardia y decir, bueno, pongamos a otras fuerzas políticas, démosles una representación que pueda ir de igual a igual y que quizás ese porcentaje que nos falta venga desde la izquierda y no desde la derecha? Y esa, cuando hablas de darle representación, ¿en dónde? ¿En el binomio, en las listas, en todo eso? ¿Cómo sería esa representación? Yo digo en todo eso, bueno, yo un poquito he estado también vinculada en campañas electorales, ¿no? Te digo, estuve recientemente en México, yo viví muchos años en México y pude ver cómo fue el proceso de alianzas, por ejemplo, en México, ahora que acaba de ganar Claudia Sheinbaum, que sin duda es un logro no solamente para la izquierda mexicana, sino para la izquierda y el progresismo de América Latina, ¿no? Una mujer que tuvo muchos enfrentamientos dentro de su propio partido, te digo, o sea, fueron unas primarias muy conflictivas, pero a la final todos esos espacios, incluso con los que se disputaron la misma candidatura a la presidencia, tienen espacios de representación. ¿Qué hizo posible? Solamente te digo, ¿qué hizo posible eso? Hizo posible que no digas vengan y síganme, hizo posible que digas vengan y, como decimos en el argot electoral, a cargar banderas. No, lo que hizo posible es que nos sentemos en una mesa y digamos, muy bien, este proyecto de país, este proyecto llamado Cuarta Transformación, como lo llamaron en México, necesita de organizaciones sociales, ¿sí?, que estén representadas. Por ejemplo, la señora que va a ser en este momento, ¿no?, la abogada Clara Brugada, que será la nueva jefa de gobierno de la ciudad, de una de las ciudades más grandes de nuestro continente, la Ciudad de México, con 22 millones de habitantes. Es una señora que inició su militancia siendo la directora, la jefa de los mercados de la Ciudad de México. Esa persona, sí, que quizás en otras militancias no sería tan considerada, en el proyecto de la Cuarta Transformación es puesta como una de las cabezas de su proyecto. Yo te digo, ¿cuántos de esos reconocimientos estamos haciendo dentro de nuestras organizaciones políticas? ¿O es que solo ponemos a las cabezas más conocidas? Pero eso, yo creo que ese esfuerzo, Orlando, se debería hacer desde organizaciones grandes hasta chiquitas, ¿no? Yo creo que de eso adolecemos la izquierda en nuestro país. Pero yo no veo precisamente eso que acabas de decir en todas las organizaciones, porque Pedro Granja, con todo el respeto, no ha estado desde la base haciendo esas cosas, ni militando en todos los partidos. Pepe Serrano, de ministro, no ha sido un militante de base, no ha venido. Si lo ves a otras candidaturas de la misma área, salvo Leonidas Issa, que sería un candidato que sí efectivamente viene de las bases. Tú me estabas preguntando de las apuestas del progresismo, ¿sí? Acabas de mencionar, ¿no? Un Leonidas Issa, incluso te diría Pedro Granja. Pedro Granja viene de una militancia de años, ¿no? Tiene un proceso muy interesante en el sur de Guayaquil, en barrios muy populares. Pude estar con él en algunas reuniones donde se ve esa entrega que tiene, ¿no?, con sectores populares. Y te digo, ¿no?, incluso nuestra misma organización, ¿no?, Somos Patria, ha logrado recuperar proyectos que fueron desvinculados de importantes proyectos políticos, ¿no?, que fueron abandonados y que dijimos, no, es momento de construir con esa gente que viene haciendo trabajo social en los barrios, en las comunidades, en sectores rurales, ¿no? Y bueno, ahora pues tenemos representación, no por decirlo, bueno, si bien yo he estado ligado también al tema académico, pues te digo, también tengo una militancia de años y es por eso que también me están sugiriendo, ¿no?, como una propuesta para acompañar a Pedro Granja. Pero entonces, ¿Somos Patria de dónde sale? Somos Patria surge de varias organizaciones sociales. ¿Dónde estás? ¿Está inscrita? ¿Cómo es? Porque a lo mejor yo conozco a la gente que está ahí, pero a lo mejor nuestra audiencia no sabe de dónde salió Somos Patria. Bueno, vos me conoces a mí, Orlando, de años, ¿no? Sí, tenemos años militando, yo milito desde que tengo 14 años y te digo, siempre he estado cercana y mi militancia siempre ha sido desde la izquierda. Pero en este momento, pues, tú sabes, los partidos políticos, yo creo que después de la caída del muro, ¿no?, los mismos partidos de izquierda perdieron un poquito ese rumbo. Nos tuvimos que reconstruir, Orlando, desde las luchas en las calles, ¿no? O sea, uno de los actores que permitió un poco darle una vida, un sentido a la izquierda en nuestro país, por ejemplo, fue el movimiento indígena. Yo pertenezco a una generación
que sin duda es huérfana de partidos políticos, es huérfana de una organización, como quizás un poquito tú lo conocías, ¿no? O sea, nuestra organización, los hijos de los 80, los 90, nos tuvimos que ir construyendo a solas, porque no teníamos esas bases un poquito más ideológicas que vayan marcando la lucha. Y yo creo que ese fragor que nos dio las calles, ese fragor que nos dio la lucha contra el ALCA, con esos tratados de libre comercio, la lucha contra un personaje, ¿no?, como el del feriado bancario, Maguado, Guillermo Lazo. Como, bueno, actualmente estas nuevas generaciones, ¿no?, contra un Guillermo Lazo, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo, bueno, hay que reconstruir esa izquierda, pero con otras identidades. El otro día en una entrevista te señalaban que eras correísta y que efectivamente tú hacías un reconocimiento del valor que tenía para el proceso histórico del Ecuador Rafael Correa. ¿Eso se mantiene? ¿Hasta dónde llega esa posibilidad de hablar, por ejemplo, con Rafael Correa, de tenerlo como parte de esta estructura para vencer al neoliberalismo comunicista? Mira, con todo el respeto, yo jamás he dicho que soy correísta, no podría decir eso. ¿Nunca fuiste correísta? Porque no creo en los personalismos en política. Una cosa es reconocer a un personaje que hizo mucho y lo sigo haciendo, y otra cosa es decir soy correísta. Creo que eso es uno de los problemas graves de nuestra política, Orlando. Darle a una sola persona todo el capital y todo el bagaje que ha sido la lucha social de nuestro país. La misma Alianza País que surge en el 2006 es el producto de las luchas de años, de décadas, del movimiento indígena, de los sindicatos, de organizaciones tan importantes como la que tú fuiste parte, Orlando. Y eso, atribuirle a una sola persona, ¿sí?, por más un papel importante que haya hecho en nuestro país, es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso porque dependemos quizás de los ánimos de esta persona y no estaría bien ni para el partido, ni para la política, ni para la trascendencia que hoy necesita el Ecuador. Yo estoy recibiendo mensajes, estoy viendo algunas cosas que me están planteando y efectivamente dos de los mensajes fundamentales que tengo es que efectivamente en estas horas, no en días, en estas horas hay prácticamente un acuerdo, posiblemente habrá un acuerdo entre Pachacutic y Revolución Ciudadana. Y esto, digamos que un 90% estaría concretado, primero en el programa, segundo me dicen en las candidaturas que podrían incluir hasta el binomio, pero lo fundamental es poner por delante el país, los pobres, la patria y lo que nos une por encima de todo. Este es el mensaje que recibo, que estas últimas horas prácticamente estaría concretándose esa posibilidad de alianza entre Pachacutic y la Revolución Ciudadana. Si eso fuese así, porque sabes que a última hora un punto puede desbaratar todo, ¿qué haría el Partido Socialista, Pedro Granja y Verónica Silva ahí? Bueno, habrá que ver, también para mí es nuevo lo que estás diciendo, nosotros también hemos estado empujando el proceso de alianza hasta ayer. Tú tienes información más caliente. Es que me están informando este rato. Y me parece excelente. Yo creo que habrá que ver, ¿no? O sea, te digo, en este momento la prioridad es el país, la prioridad son los miles de ecuatorianos que no tienen ninguna posibilidad de trabajo digno, no tienen ninguna posibilidad de llegar a fin de mes, que están viendo como única opción huir del país de la manera más indigna, ¿no? Cruzando, arriesgando su vida, incluso familiares nuestros, Orlando, quizás a ti te está pasando lo mismo, es desgarradora la situación que vivimos los ecuatorianos, y si no hay ese compromiso de los partidos políticos de nuestro país, pues realmente tendremos que los ciudadanos ser los que pongamos cara nuevamente. Así que si eso pasa, pues tendremos que hablar con el Partido Socialista, con Pedro Granja, mi persona, y habrá que ver qué ocurre, ¿no? ¿Y tú podrías renunciar a la candidatura? Sin duda, Orlando, claro que sí. Mi candidatura no es la candidatura de Verónica Silva. Mi candidatura desde hoy y siempre que he participado en política he tenido el apoyo de otras personas, de otras organizaciones y es así, si hay que declinar. Por supuesto también hay que valorar, yo no voy a dejar de reconocer y de identificar que dentro de Pachacutic también habrá sectores que dicen nada con la Revolución Ciudadana y posiblemente estén más cercanos al Partido Socialista, Centro Democrático o a otras expresiones políticas. ¿Por qué entre el Partido Socialista y Pachacutic se ha congelado esa posibilidad de alianza? Mira, hasta lo que yo sé, ha estado avanzando muy bien. Ayer conversábamos que era el proceso de primarias, tuvimos una reunión con Gustavo y nos comentaba que el proceso iba muy bien, que como tú señalabas, estamos en la consolidación de este programa, un programa democrático en donde todas las organizaciones políticas que están en función de llegar a la unidad,
pues sigamos este programa en las alianzas, ¿no? No sé qué pase, habrá que ver cuál será la decisión final. Esto ya depende también de los voceros de cada partido. Quiero ir cerrando entonces la entrevista para pensar en dos escenarios. El primero es cómo afrontar esta campaña electoral, independientemente de si hay alianza o no hay alianza, si se van solos, etcétera, con un gobierno que está utilizando todo el aparato estatal para hacer proselitismo, porque obras no vemos, política pública no vemos, pero sí vemos una cantidad de acciones proselitistas que son fundamentalmente para elevar la imagen del presidente, y ahora ya tiene candidata a la vicepresidencia desde una secretaría que ha usado mucha plata y tiene ministros candidatos. Entonces, ¿cómo afrontar? Y digo afrontar, no enfrentar todavía, afrontar un periodo donde el gobierno está prácticamente todo el tiempo poniendo el escenario electoral en su gestión? Denunciando, teniendo la voluntad y yo digo, y la voz fuerte para decir todas las mentiras que este gobierno está haciendo, Orlando. O sea, no es posible que las fuerzas políticas, quizás por temor, yo no sé qué pasa, pero no denunciemos lo que este gobierno está haciendo. Por menos han caído presidentes en este país, Orlando, por menos. Digo, ¿qué está pasando con nuestras organizaciones y representantes políticos? ¿Qué está pasando con la Asamblea? Este señor ya tendría que tener un juicio político. Está vendiendo nuestro país, y nadie dice nada. Entonces, Daniel Noboa, juicio político. Bueno, oye, lo que yo digo, lo que está haciendo es ir en contra de la Constitución. Está violando los principios constitucionales. Yo digo, ¿qué está pasando? Cuando te refieres a eso, por ejemplo, ¿a qué es? ¿A la invasión a la embajada? ¿Qué más? A la invasión a la embajada. Está yéndose en contra de respetar cómo se deben ir los fondos públicos, por ejemplo. ¿Dónde está el famoso Plan Fénix? ¿Dónde está, señor Noboa, su Plan Fénix? No existe. La gente está muriendo, Orlando. México, que vivió algo parecido, Colombia, que vivió algo parecido, por lo menos enterraban a sus muertos. Aquí tenemos muertos todos los días en las calles, Orlando. Es indigno lo que los ecuatorianos vivimos. ¿Y no crees que es eso, pues, necesario para llevarle a un juicio político a este señor? Y ahora se cree nuevamente presidenciable. Sería un terrible error que los ecuatorianos y las fuerzas políticas no asumamos que el momento de ponerle un fin a la oligarquía es ahora. Sí, y la unidad es para eso, porque si no nos unimos será muy difícil acabar con una campaña tan millonaria como será la campaña de Daniel Noboa, que ojo, millones que son de los ecuatorianos, de los migrantes que están mandando sus remesas, de los ecuatorianos que están poniendo, ¿no es cierto?, lo que hacen de sus pequeñas empresas, en sus pequeñas producciones aquí en el Ecuador. Pero me falta una pregunta que es clave. En caso de que, por ejemplo, el Partido Socialista se vaya solo y la Revolución Ciudadana, en alianza con Pachacuti, o Pachacuti por su cuenta, o la Revolución Ciudadana por su cuenta, llegan a segunda vuelta con un candidato, enfrentar a un candidato, por ejemplo, como Daniel Noboa, ¿ustedes apoyarían a la Revolución Ciudadana, a Pachacuti o a la alianza? Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque obviamente a la oligarquía no le vamos a apoyar, obviamente no estaremos con la oligarquía. ¿Pero estará ahí en duda apoyar a Pachacuti, RC o Alianza RC? Yo creo que no, Orlando, porque estamos hablando estamos hablando de país. Ahora, obviamente, esas son decisiones que va a tomar el partido, pero te digo, personalmente, y creo representando también un poco a la gente que ha venido en este proyecto, no recientemente, sabemos que la lucha, ¿no?, es contra estos poderes oligárquicos y estos grupos económicos que usan al Estado, usan a la política para enriquecerse más y más. Y ese es el verdadero enemigo. No nosotros, no entre nosotros, que nos creemos, pues, obviamente, voceros de la democracia y de la paz. Entonces vamos por unas dos preguntas finales. Tengo entendido que no apareces en el padrón, no estás en el padrón electoral. ¿Cómo vas a hacer si no estando en el padrón no podrías ser candidata? Entonces no puedes ser candidata a la vicepresidencia ni tampoco a la asamblea, si se fuese del caso que te propusieran para esa dignidad. ¿Qué hacer entonces? Porque además te digo, no eres la única. Tú y yo tenemos amigos en común que no están en el padrón electoral porque hicieron alguna barbaridad las elecciones pasadas o las antepasadas y lo sacaron del padrón electoral. ¿Cómo vas a resolver ese tema? Bueno, gracias por esa pregunta, Orlando. No lo habíamos puesto todavía a discusión. Ya se ha filtrado un poquito este tema. Lo estamos justamente viendo. Queríamos resolver el tema por la vía jurídica, ¿no?, porque realmente no se explica, no hay ninguna explicación cómo una ciudadana pueda ser sacada del padrón electoral, ¿no? ¿Será porque tú viviste
mucho tiempo fuera, estabas en México, en España, no has estado todo el tiempo acá en el Ecuador. Algo mucho más grave. ¿Qué? La respuesta que me da tanto el registro civil como el padrón es que yo estoy fallecida. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos que estamos vivos nos encontramos fallecidos en el padrón? ¿Ya? O sea, lo que me están haciendo, si es como están planteándolo, es una violación clara a mis derechos políticos. ¿Y quién te dio la respuesta de que estás fallecida? El registro civil. Pero debe haber un certificado de defunción, pues, para eso. Es lo que le preguntamos al registro civil. El registro civil manda el padrón, vamos a decir, al CNE, y el CNE dice, perdóneme usted, está fallecida. Está muerta. O sea, ¿cómo podemos confiar en este tipo de instituciones? Ya. Es así que queremos resolver el tema, por el tema jurídico, ¿no? Pero si eso no es posible, veremos lo que tengamos que hacer, porque no puede ser que un país se llame democrático y que le niegue, sí, una candidatura a personas que queremos, sí, un Ecuador diferente, un Ecuador en paz. Y yo me pregunto, ¿no será que esa es la razón por la que estamos desapareciendo ciudadanos, que queremos darle la lucha, que queremos darle la pelea? No entiendo por qué no estoy en el padrón, Orlando. Y supuestamente, tú, en calidad de fallecida, ¿dónde estabas domiciliada? ¿En Quito? Sí, en Quito. Mi última votación fue en Quito. Yo he votado del año pasado. Yo he votado aquí, no sé. ¿En qué parroquia? En la parroquia en Santa Prisca. Yo estoy aquí, siempre he votado aquí. Digo, no sé qué ocurrió, pero me dicen que estoy fallecida. Si no votaste sé en las últimas elecciones existes, pues. ¿Cuántos ciudadanos están en la misma condición? Esta es una violación a nuestros derechos y veremos, bueno, ahora estamos haciendo todo lo posible frente al CNE, pero si no, pues tocará llegar hasta las últimas consecuencias, pero no se pueden violar los derechos políticos, sí, de ningún ciudadano. Claro todos los ciudadanos tenemos derecho a la representación, pero también, pues, a que seamos respetados como la Constitución lo dice, Orlando, imagínate. Bueno, le comentamos al CNE, al registro civil, que aquí Verónica Silva está viva, no ha fallecido. Estoy viva, sí. Ha votado el año pasado, así que si quiere ser candidata está aquí viva. Les presentamos a Verónica Silva. Me parece chiste, pero no creo que es tampoco para estarnos alegrando de estas cosas. Pero lo tomamos así. Te agradezco muchísimo, Benito, que estés muy bien te agradezco a ti, Orlando, y a todos los amigos, amigas. Quizás el mensaje sería no darle un voto más a esta oligarquía que está acabando con nuestro país, acabando con la paz, y la dignidad de nuestro país. Tengo varios mensajes para ti, pero después te los paso. Muchas gracias. Bueno. Muy amable, que estés muy bien. Gracias, Orlando. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa porque enseguida vamos a volver para seguir analizando esta situación con dos grandes invitados, por supuesto, grandes amigos también, a los que le hemos convocado para reflexionar y pensar sobre el significado que tiene este proceso electoral, el momento político que vive el Ecuador, y ellos son Mauro Andino y también estamos con Mireya Pazmiño. Así que no se vayan, estamos en poquísimos segundos con ustedes aquí de vuelta.